Hola, ¿cómo están todos? Vamos a revisar un poco la teoría de tornillos para empezar a hacer los ejercicios. Espero la hayan leído. Vamos a darle una leída más o menos a lo más importante, ¿verdad? Normas y definiciones. Las definiciones, pues vamos a leer 5 definiciones muy importantes que son, voy a hacer un poquito más grande esto, ¿sí? El paso, ya sabemos como en engranes, ¿verdad? Lo que es el paso. El paso es la distancia entre dos cuerdas adyacentes. Cuerdas. ¿Qué son las cuerdas? Son los hilos del tornillo. Recordemos que el tornillo tiene rosca, igual que una tuerca, ¿verdad? Entonces toda esa rosca es un solo hilo que va dando vueltas alrededor de todo el cuerpo del tornillo. Es el mismo hilo. Chigli le llama cuerdas. Bueno, nosotros vamos a llamarle hilos, ¿sí? Entonces, el paso es la distancia que hay entre dos hilos. O sea, si lo vemos de la parte de arriba o la parte de donde la veamos, vamos a ver muchos hilos. Aunque sea el mismo desde que empieza hasta que acaba, pues nosotros podemos contar cuántos hilos tiene un tornillo. Entonces, el paso es la distancia que hay de un hilo al otro, medido en el mismo punto, ¿sí? Dice medida en forma paralela al eje, ok. El diámetro mayor, bueno, el diámetro mayor es el diámetro que hay desde la parte más alta del hilo de arriba hasta la parte más baja del hilo de abajo. El diámetro menor es el diámetro que existe si yo le quitara todos los hilos al tornillo. El cuerpo que me quedaría, ¿sí? Sin liso completamente, ese sería mi diámetro menor. Y el diámetro de paso es un diámetro que está entre los diámetros mayor y menor. No voy a decir que está a la mitad, voy a decir que está entre los dos. Después vemos por qué. El avance, L, lo vamos a notar, o después vamos a ver también cómo lo llamamos. Es la distancia que se desplaza una tuerca en forma paralela al eje cuando éste se le da una vuelta. Ojo, cuando yo le doy una vuelta al tornillo, una vuelta completa, ¿cuánto avanza? ¿Sí? Porque el tornillo se mueve cuando yo le doy una vuelta, ya sea hacia adentro o hacia afuera, pero el tornillo se mueve. Lo que se mueva cuando yo le doy una vuelta completa, eso es a lo que nosotros le vamos a llamar avance. Ok. Aquí tenemos una figura más o menos de una rosca estándar. Estándar son precisamente las que están así en triángulo. Esas son las roscas estándar. Hazme American Standard. ¿Sí? Y vamos a ver, aquí nos dicen el diámetro mayor. Aquí lo vemos, ¿verdad? Es el que está medido de punta a punta. De punta a punta. El diámetro menor es el que está medido de raíz a raíz. O sea, si le quitara yo todos los hilos, me quedaría nada más un eje, por así decirlo, ¿no? Un eje. Ese sería mi diámetro menor. La raíz, bueno, pues es la parte de mero abajo del hilo. La cresta, pues es la parte de mero arriba del hilo. El paso se mide de punta a punta o de raíz a raíz. ¿Sí? Ese es paso, la distancia que hay. El ángulo de la rosca, este es muy importante. Después vamos a ver cómo calcularlo. Aquí tenemos una rosca de otro tipo, para roscas externas que no son las que llegan hasta abajo, ¿sí? Y aquí hay una nomenclatura que a lo mejor vamos a utilizar por ahí en alguno de los problemas, que es exactamente igual que el American Standard, con la diferencia de que no tiene cresta. ¿Se fijan? Acá sí están picos, aquí no. Aquí se liman los picos, ¿verdad? Precisamente para que no haya esa cresta al final de la rosca. Otra cosa que tenemos que saber, bueno, vamos a saltear esta tablita que no vamos a usar. Esta también, son diámetros, simple y sencillamente son cosas estándar de los tornillos. Aquí tenemos dos tipos de roscas diferentes a la estándar, la rosca cuadrada y la rosca Acme. ¿Sí? Estas dos se usan mucho en la transmisión de potencia, a diferencia de la estándar que se utiliza para apretar cosas. ¿Sí? Por eso se utilizan con tuercas. Estos que están aquí son más usados para la transmisión de potencia, debido a que, vean, el tipo de estos dientes es como el tipo de uno de los engranes que ya vimos en la unidad anterior, que perfectamente pudiera caber aquí. Entonces, si yo le doy vueltas al tornillo, este hilo va avanzando y lo que va haciendo es que le va dando vueltas precisamente a un engrane. Y ahí yo transmito potencia a través de un tornillo a un engrane.
A ese tornillo son los que nosotros conocemos en la transmisión de potencia como tornillo sin fin, porque va a dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca se va a terminar, ¿verdad? El engrane siempre estará dando vueltas mientras el tornillo esté dando vueltas. Ok, la rosca cuadrada, paso, pues ya lo vimos, ¿verdad? De punta a punta, siempre y cuando sea la misma punta del hilo. Como es un hilo cuadrado, el paso se mide desde este lado izquierdo hasta este lado izquierdo, o también se puede medir del lado derecho al lado derecho, del otro diente. Recuerden que es de diente a diente, perdón, de hilo a hilo. La mitad del paso, ok, ¿qué significa la mitad del paso? Si se fijan, el ancho del hilo, pues como es cuadrado, pues sería la mitad del paso. Y la altura es cuadrado, sería la mitad del paso. Ojo con esto lo vamos a usar mucho cuando usemos rosca cuadrada. Y aquí, bueno, aquí dicen que el paso también dice, el paso es del mismo punto al mismo punto. Ojo, aquí no lo ponen del diámetro del paso al diámetro del paso. Aquí es algo muy importante. Aquí el diámetro de paso se encuentra exactamente a la mitad. Aquí no hay ni para dónde irse, ¿verdad? Bueno, aquí sí lo puedo calcular. Acá me dicen, está exactamente a la mitad. Yo tengo que revisar en dónde está el diámetro de paso. El diámetro de paso no siempre, óiganlo bien, no siempre se encuentra a la mitad. Aquí lo vamos a ver arriba, miren. El diámetro menor se determinó mediante una ecuación. Ahí está. Y el diámetro de paso a partir de la diferencia de los diámetros. Ojo con eso, no siempre está a la mitad. Nosotros no nos vamos a meter mucho en lío, ¿sí? Vamos a determinar que en la rosca cuadrada está a la mitad y en la rosca ACME también, ya me lo dicen. La bronca va a ser cuando tengamos una rosca estándar, pero bueno, ya lo veremos. Pasos preferidos para roscas ACME, bueno, ya está estandarizado también. Los pasos ya están estandarizados. A ver, ¿cómo se mueve? Aquí lo que les decía, ¿verdad? Si se fijan, aquí tengo dos tornillos. ¿Sí? Este más que tornillo es un engrane, ¿sí? De tornillo sin fin. Este que está aquí, cuando gira, mueve esta parte de adentro, que es un engrane, que a la vez mueve el tornillo para que el tornillo pueda subir o bajar. Ojo con esto. Esto que estamos viendo aquí nosotros no es otra cosa más que un gato mecánico, ¿sí? Para subir o bajar cosas, como unos carros, se nos ponchó la llanta, órale, ahí está, ¿sí? O también se utiliza mucho para nivelar máquinas pesadas. Se ponen en las orillas de las máquinas para nivelarlas perfectamente y ya se quedan ahí para toda la vida, ¿verdad? Porque son precisamente sus patas, las patas de la máquina. Pero ojo con esto. Yo le tengo que dar vuelta a este tornillo mediante una manivela o mediante un motor o mediante lo que sea. Como la carga está encima, ¿sí? Yo para levantar tengo que aplicar un torque muy fuerte. A diferencia del torque que tengo que aplicar aquí para bajarlo. Porque como la carga va hacia abajo, pues me va a ayudar. Va a ser más fácil bajar la carga que subir la carga. Entonces, yo voy a tener dos tipos de elemento aquí, de carga, cuando yo quiero subir la carga o cuando yo quiero bajar la carga. Vamos a tener ecuaciones diferentes. Después vemos eso. Bueno, aquí siguen siendo otras normas de las roscas, ¿verdad? Cómo se distribuyen las fuerzas en una rosca ACME. Y ecuaciones que ya después usaremos. Más ecuaciones que seguiremos usando. Tiene caso que las veamos y las vamos a ver por allá. Ojo con esto. Miren, esta parte es muy importante. Esta parte que está aquí se llama collarín. ¿Y dónde me quedó? Acá. Esta parte que está aquí es un collarín que está sujeto al tornillo. Ojo, si yo le doy vueltas al tornillo, esta parte que es la tuerca empezará a subir y bajar, ¿sí? Y este peso que está aquí empezará también a subir o bajar. Ojo con esto. Si el tornillo da vuelta y el collarín también da vuelta junto con el tornillo, aquí se somete una cosa entre la carga que estoy subiendo o una placa o lo que sea que esté por ahí y el collarín. Aquí entre ellas dos hay fricción. Entonces, aparte de la carga que yo tengo que subir, que es esta que está acá, miren, acá está sujeta la carga cuando yo dé vueltas al tornillo la carga va a ir subiendo, ¿sí? Va a ir subiendo. Pero
libre, ¿sí? Libre. Claro, habrá fricción también entre tuerca y tornillo, ¿sí? También habrá fricción. Pero lo importante es la fricción que está aquí, entre collar y carga, o collar y la pared, o collar y el techo, o collar y la placa que yo tenga ahí donde yo tenga colgado ese tornillo, ¿sí? Este elemento que está aquí tiene collarín. No siempre se tiene collarín, ¿sí? No siempre, a veces es libre esto, ¿no? No existe esta parte, esto a lo mejor está sujeto por ahí a la pared o algo, y el tornillo sube y baja, o la carga sube y baja sin que haya rozamiento entre la tuerca o la placa y el tornillo. Pero cuando yo tenga collarín, sí va a haber aquí fricción. Y también la fricción normal que existe entre una tuerca y un tornillo. Ojo, si no hubiera fricción entre tornillo y tuerca, la tuerca se saldría. Si yo le pusiera el tornillo hacia abajo, imagínense, la tuerca empieza a dar vueltas sola. Pero eso no pasa, ¿verdad? Cuando yo pongo el tornillo hacia abajo y le dejo la tuerca ahí, la tuerca se queda. ¿Por qué se queda? Porque hay una fricción que me la está deteniendo. Entonces, esa fricción, desgraciadamente, también la vamos a tener. Newton nos metió en el problema de la fricción, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. Siguen más ecuaciones y más ecuaciones y más ecuaciones. Pero ecuaciones que ya conocemos. Esta que está aquí, ¿qué es? Esfuerzo cortante es igual a TR sobre J. O, para cuerpos sólidos, 16T sobre pi de cúbica. Ahí está. Ya la conocemos. Esta que está aquí abajo, también. Sigma es igual a P sobre A. P sobre A, que en este caso P es la fuerza. Bueno, F sobre A. Siguen siendo, ojo, siguen siendo las dos pinches ecuaciones que no nos han dejado en paz desde mecánica de materiales. Ahí están. Y ya viene todo el desmadre de todas las ecuaciones que van a calcular. Pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y vamos a seguir estudiando a este vato que está aquí, ¿verdad? Von Mises. Sigue ahí dándonos lata. Y luego viene un ejemplo. Bueno, si ustedes se fijan, no hay más allá de nada. Ojo con esto. Vamos a usar la teoría de Chile para entender estos, el libro rosa, como decíamos los del año pasado. Pero vamos a ver esto. Vamos a ver esto que está aquí, es muy importante. La terminología, ya la vimos. Chile nos hablaba de diámetros, Holowenko nos habla de radios. Es lo mismo, ¿sí? Aquí hay un ángulo teta, una altura del diente, que ya sabemos cómo calcularla, ¿no? Fácil, diámetro mayor menos diámetro menor entre 2. O radio mayor menos radio menor. Fácil, podemos calcular la altura fácil. Aquí tenemos dos tipos de ángulo, miren, teta y alfa. Tenemos otro, 3, teta n. Teta n es diferente a teta. ¿Cómo se calcula teta? Teta es una perpendicular al eje. Este es el eje del tornillo, ¿sí? Perpendicular al eje y una paralela al diente, perdón, al hilo. Ahí está, ahí se calcula teta. ¿Cómo se calcula teta n? Ojo, una paralela al eje. Esta fue perpendicular, esta es paralela al eje. Y una perpendicular al hilo, ¿sí? Entonces, teta está hacia arriba, pero teta n está hacia allá, así como aquí. Paralela al eje, perpendicular al hilo. Entonces, teta y teta n pudiéramos decir que son iguales, pero eso vamos a verlo. ¿Cómo calculo yo la tangente? Perdón, la alfa. Alfa. Vamos a verlo, porque eso sí se pone una cosa medio extraña por ahí. Si ustedes se fijan, aquí muy oscuro, pero se alcanza a ver. N, aquí hay un eje N. De ese eje N sale una perpendicular. Y una perpendicular al eje. Algo extraño ahí, ¿verdad? Pero bueno. Después vamos a ver cómo calcular alfa. Es más sencillo de lo que parece. Aquí tengo una rosca de forma cuadrada y me dicen cómo calcular su altura, todo lo demás. Aquí tengo una rosca, la rosca que es sin cresta, se le conoce como la Unifid. Aquí por ahí alguien le escribió, ¿verdad? La rosca ACME y la rosca
ASME, pero esta no es muy usada, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tienen ahí una redondez. Es muy difícil encontrar una rosca de este tipo, ya no se usan. Se usa más para ingeniería, para transmisión de potencia, la rosca ACME. Ojo, miren, aquí está. Aquí decimos paso es la distancia, ya sabemos qué es. Avance es la distancia que avanzaría el tornillo, también ya lo sabemos, ¿verdad? Paso se mide de punto a punto, de hilo a hilo. Avance es lo que avanza el tornillo en una vuelta. O lo que avanza la tuerca. Depende de qué es lo que se mueva, si el tornillo o la tuerca. El ángulo de la hélice, alfa. Aquí está, miren. No vamos a andar calculando normales ni nada de aquello. Aquí está cómo calcular el alfa, ¿no? Tangente de alfa es igual al avance entre 2pi rm. Rm es el radio medio, me dicen aquí. Bueno. Ya tengo cómo calcular alfa para no meterme en problemas. Y también tengo cómo calcular teta n si conozco la teta y conozco el alfa. ¿Sí? Ok. Dice esta nota muy importante. Dice, cuando aparece coseno de teta n en las ecuaciones que siguen, se reemplaza con frecuencia por coseno de teta. Ojo, coseno de teta n se reemplaza por coseno de teta. Significa que teta n y teta son iguales. ¿Sí? Son iguales. Entonces ahí cuando hagamos un ejemplo vemos de qué es de lo que se trata. Ojo, momento de giro y la carga axial. Aquí está. Fíjense bien lo que dice aquí. Elevando la carga. O sea, cuando yo tengo que meterle el churro para poder levantar algo. La ecuación es esta que está aquí. ¿Qué decíamos que era torque? Torque era fuerza por radio. Fuerza por radio. ¿Sí? Ojo. W es la carga, pues es la fuerza. Por radio, aquí está, miren. Radio medio. El del medio. No es ni el de arriba ni el de abajo del hilo, sino el del medio. Ahí donde está el diámetro de paso. Ahí. Todo esto que está aquí, si ustedes se fijan, todo esto es adimensional. No tiene ninguna dimensión todo esto que está aquí. Grados, radianes, el 1, o sea, todo esto no es. Significa que esto es un factor. Esto que está aquí es un factor de rozamiento que afecta el torque cuando yo empiezo a darle vuelta. Y el collar mendigo que estaba ahí, ¿verdad? También. Entonces yo voy a tener que vencer dos tipos de cosas. La fricción que se hace en la rosca y la fricción que se hace en el collar. Por eso aquí me dice radio medio porque es la tuerca. Y aquí me dice RC, radio del collar. Porque esto es otra cosa, del collar o del collarín, como quieran llamarle, ¿verdad? Son dos fricciones diferentes las que yo tengo que romper para poder aplicar un torque. Aquí me dicen la terminología de toda la ecuación, ¿verdad? T, momento aplicado, W, la carga que voy a levantar, RM, radio medio, RC, radio del collar, F, coeficiente de rozamiento entre roscas del tornillo y tuerca. Esta F que está aquí, esta F. Por eso les decía, es entre la tuerca y el tornillo nada más. Este factor de fricción, todo este paréntesis enorme, es el factor de fricción entre tuerca y tornillo. FC, coeficiente de rozamiento en el collar. Sí, acá está. Por eso están separados, porque son dos cosas completamente diferentes. La fricción entre tuerca y tornillo y la fricción del collarín. Alfa, ángulo de la hélice, ya supimos que es. Teta n, ángulo, ya supimos que era eso también. Ojo. Aquí está otro, fíjense bien, esta es, vamos a ver si las puedo poner las dos en la misma. Ahí está. Elevando la carga es esta ecuación y bajando la carga es esta ecuación. ¿Son diferentes? No, son igualitas. No. Sí, son diferentes, profe. Miren, esta que está acá, aquí tiene un signo negativo en la tangente, acá no. Y el signo negativo de abajo está positivo acá. Esa es la única diferencia entre estos dos. La única diferencia. Todo lo demás es exactamente igual. La terminología también es igual. Pero ese negativo, acá y acá, algo me tendrán que decir. Lo que pasa es que es más fácil bajar la carga, ¿verdad? Porque la carga va hacia abajo y el movimiento del tornillo también va hacia abajo. A diferencia, cuando levanto la carga va hacia abajo por la gravedad, pero el tornillo se mueve hacia arriba para levantarla, entonces van en contra de la carga. O abajo sería el movimiento del tornillo es a favor de la carga, ¿verdad? Sí, porque también nos podemos topar con ese concepto.
elevando la carga. Aquí también, no, miren, aquí dicen contra la carga o elevando la carga. Y acá abajo dice en el sentido de la carga o descendiendo la carga, ¿verdad? Entonces sí, es en contra o a favor o levantando o bajando. Ecuaciones exactamente iguales con la diferencia de esos signos que están ahí. ¿Ok? Bueno. La eficiencia de un mecanismo de tornillo, la eficiencia es algo muy sencillo. O sea, la eficiencia es cuánto trabajo le meto yo para levantar carga y en realidad cuánto trabajo fue lo que yo apliqué para levantar la carga. Si se fijan, trabajo es igual a fuerza por distancia. Aquí está, miren, W por avance, fuerza por distancia. Ahí está. ¿Sí? Sobre 2 pi t. ¿Qué es t? Fuerza por radio. Ah, pues también es fuerza por distancia. Entonces, el 2 pi es porque el torque lo estoy dando en sentido giratorio. Y la parte de arriba no, es lineal, ¿verdad? Pero es trabajo entre trabajo. Por 100. Por eso es por ciento, ¿verdad? Por eso está ese 100 ahí. Sustituyendo t por las ecuaciones de arriba, pues ahí está. Sería toda esa ecuación sota. Pero esta es la que vamos a usar para calcular la eficiencia del tornillo. Trabajo que se hizo entre el trabajo que le metí yo. Ok, esfuerzos en la rosca. Aquí estas ecuaciones están medio escandalosas. No tienen nada. Son igualitas que las que hemos venido usando. Esta que está aquí es el esfuerzo de flexión. Imagínense que yo tengo uno de los hilos, yo lo agarro y lo extiendo. En vez de tenerlo de manera circular, yo lo agarro y lo extiendo. ¿Sí? Lo hago derecho. Entonces me quedaría algo así. Y la carga que soportaría exactamente en la mitad. ¿Sí? Entonces, esfuerzo de flexión, esta ecuación que está aquí, esta pinche ecuación es mc sobre i. Que convertida con todo este desmadre, pues queda en eso. Pero ese mc sobre i es el esfuerzo de flexión. ¿Sí? Aquí dice, miren, esfuerzo de flexión. Y si es esfuerzo de flexión, señores, es mc sobre i. Se chingó. El esfuerzo cortante, igual. El esfuerzo cortante transversal. Ojo, este esfuerzo cortante es sigma es igual a v sobre a. No es el esfuerzo cortante debido a un momento torsionante. No. Esto que está aquí es sigma es igual a v sobre a. Esfuerzo cortante debido a una carga cortante. Si el hilo se rompe, ¿de dónde se va a romper? Pues de la base, vean, todo el hilo se va a romper de aquí hasta allá. Si yo quitara el hilo porque se rompió, ¿qué me quedaría allá? Pues se quedaría lo rugoso. Esa área que queda rugosa fue lo que se cortó. ¿Cuál es la carga que estoy aplicando? Pues la carga que estoy levantando, que es W. ¿Sí? ¿Y el área? El área es toda esta. Bueno, no nos aloquemos mucho. Yo voy a hacer ahí en el pizarrón cómo llegar de mc sobre i a esto y cómo llegar de v sobre a esto. ¿Sale? Presión de contacto, que no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como esfuerzo de aplastamiento. O sea, las dos superficies que están en contacto se están aplastando entre ellas. Entonces es igual a sigma es igual a P sobre A. P sobre A, se chingó, no hay más. Aquí está, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Sigma es igual a P sobre A. Se convierte en otras cosas porque está sustituido. Bueno, también lo veremos. Esfuerzos en el núcleo. Es lo mismo. El esfuerzo en el núcleo. O sea, si yo le quito los hilos al tornillo y lo someto a un par torsor, ¿qué tengo? Pues el esfuerzo cortante torsional es, aquí está. Señores, 16 t sobre pi de cúbica. Nada más que en vez del diámetro le pongo radio. Y el 16 16 entre 8, porque aquí me queda un 8, 16 entre 8 me queda el 2. O sea, es igual, es la misma pinche ecuación, 16 t sobre pi de cúbica. Es la mismita. Nada más que en vez del diámetro le pusieron radio. Bueno, pues cambia el 2, 16 entre 8, 2. ¿Por qué entre 8, profe? Porque es diámetro, radio es igual a diámetro entre 2. Al cubo es 2 por 2 por 2, 8. Arriba tengo un 16, abajo tengo un 8, ¿qué me queda? 2. Ahí está. Así de peladas se sacan todas estas que están acá. Todas estas así de peladitas se sacan. Porque son las mismas pinches ecuaciones que el profe me enseñó desde mecánica de materiales. Sigma es igual a P sobre A para una carga, tensión o compresión.
Sigma es igual a V sobre A para un esfuerzo cortante debido a una carga. Sigma es igual a TR sobre J o 16T sobre pi de cúbica para un esfuerzo cortante debido a un momento torsionante. Y sigma es igual a P sobre A para un esfuerzo de aplastamiento. Siguen siendo las mismas pinches ecuaciones. El esfuerzo directo, que puede ser tensión. Acuérdense que nosotros no usamos la palabra tracción, usamos la palabra tensión. O compresión. Tensión o compresión. Ah, pues es igual. P sobre A, profe. Sí, aquí está, miren. P sobre área. Ahí está. Y aquí está. P sobre pi por R cuadrada. Pues es la misma pinche ecuación. ¿Sí? Una modificación de la anterior. No, es la misma ecuación. No tiene nada que ver. ¿Sí? Es P sobre A. P sobre A. Entonces que no se nos mueva porque le pusieron S. Pues ya sabemos que S y sigma es lo mismo. Nosotros eso ya lo sabemos. ¿Sale? Entonces, ¿vienen más problemas? Bueno, pues vamos a empezar a hacer ejercicios de madre. Eso es nada más para entender un medio. ¿Qué chingado va a estar diciendo el profe cuando esté hablando de tornillos, ¿verdad? De hilos, de tuercas, de collarines, de todo eso. Empiezo entonces con los ejercicios. Saludos.